Buenas tardes, colegas. Ahora vamos a escuchar las presentaciones de TEC, primero por el colega Víctor Araya, que ya tiene 30 años de trabajo en el campo de la geología, de los cuales 12 en TEC, y lo va a acompañar el colega ingeniero en minas, Claudio Canut de Bonn, que entre los dos van a presentarnos detalladamente lo que es Andacollo hoy, 2021. Adelante, Víctor, te escuchamos. Te doy la palabra, Claudio, para una introducción a los colegas. Ok, muy buenas tardes a todos y todos. Bueno, habla Claudio Canut de Bonn en primer lugar. Iba a presentar a Víctor. Y primero que nada agradecer en nombre de TEC Carmen de Andacollo esta invitación del FEXMIN, ¿no es cierto?, a poder presentar algo de lo que estamos haciendo, y más de lo que estamos haciendo, tal como lo conversamos con Patricia Narváez hace un par de meses atrás, o un poco más, yo diría, tratar de ver, a lo mejor colocar sobre la mesa la actualización de lo que es nuestra operación minera, el yacimiento de Carmen de Andacollo, de TEC Carmen de Andacollo, y qué es lo que ha ocurrido en estos 20, 25 años que ya llevamos de operación, donde tenemos un rasgo bastante abierto y ha habido un aumento del conocimiento de yacimientos porfíricos, ¿no es cierto?, de la costa, cretásicos, un poco diferente a lo que son los yacimientos, los grandes yacimientos pórfidos de cobre que tenemos en Chile. Por lo tanto, yo voy a dejar con ustedes a nuestro superintendente de geología, que es don Víctor Araya, para que veamos en detalle todo lo que es el conocimiento actual de la geología, donde estamos en este momento. Y después, si Víctor me deja un poco de tiempo, vamos a ver al final un poquito de los temas mineros y qué desafíos tiene y hay que considerar, y es importante que sea considerado en una exploración, yacimientos de este tipo, para luego al pasar a la etapa de minería, ya que son yacimientos que al estar en el sector costero están muy cerca de los centros urbanos y tienen algunos desafíos que son bastante complejos hoy en día, como la interacción entre minería y comunidades. Y eso me gustaría relatarles un poco al final, y lo estratégico que es para el desarrollo de un buen proyecto minero. Ok, adelante, don Víctor Araya. Gracias, Claudio. Sin duda es interesante, importante que la comunidad geológica y minera en general pueda considerar estos aspectos que estamos viviendo nosotros en esta minería del 2021 a bastantes pocos metros de una comunidad. Ok, vamos a comenzar entonces respecto al contenido, ¿no es cierto? Voy a mostrar así puntualmente la ubicación, ya todos más o menos lo saben, ¿no es cierto? Pero voy a mostrar la ubicación, luego vamos a hablar sobre la actualización de la geología en el yacimiento, un poco de la estructura, litología, la alteración, mineralización y algunas ideas respecto a los aspectos genéticos, ¿ya? Y luego, como decía Claudio, vamos a pasar entonces de la geología a la minería para hablar estos temas que son tan importantes en proyectos de este tipo. Bueno, primero la actualización, aquí está el equipo que trabajó en esta actualización. Bueno, nos acompañó Marcelo Veloso, ¿no es cierto?, Claudio Gómez, Viviana Valdivia, Fernando Álvarez Páez, Miguel Montes. Todos trabajamos relacionados con la compañía Tech Resources Limited. En cuanto a la ubicación, ustedes más o menos lo saben, ¿no es cierto?, muy cerquita de La Serena, de Coquimbo, ¿no es cierto?, ahí está Andacollo, y dentro de la franja metalífera, ¿no es cierto?, ocupa este lugar que está resaltado en rojo, ¿cierto?, en este plano que mostró Víctor el día de ayer. En cuanto a la estructura, primero hicimos un trabajo de tratar de reconocer, bueno, además de todo el levantamiento de terreno, de las estructuras que son necesarias levantar para
llevar la operatividad del rajo, nosotros de todas maneras hicimos un modelo que refleja lo que se conoce distritalmente respecto a los lineamientos. Por ejemplo, aquí los lineamientos estructurales, estos que basados fundamentalmente en Stancadi y Ponce, ¿ya? Del 2000, esto es 2004. Él atribuye al Triásico, ¿no es cierto?, este esfuerzo con sigma este-oeste, pero perfectamente podría, ¿no es cierto?, esto corresponder a estos lineamientos, ¿no es cierto?, de fallas translitosféricas que hablaba ayer Víctor Maksaev, ¿no es cierto?, que son oblicuas al orógeno, que tendrían una representación acá en el distrito. Luego, obviamente, lo que está, toda la estructura relacionada con las fases terminales de la falla de Atacama y todo lo que es el desplazamiento hacia el este, ¿no es cierto?, de la actividad magmática, ¿no es cierto? Y en este caso, como el sistema de falla Ala-Mandacoyo. Luego están, CADI identifica un set de estructuras noroestes, ¿no es cierto?, que están indicadas ahí, y finalmente, ya para hacia el Campaniano, ¿no es cierto?, estructuras noreste que cortan a todas las anteriores y las desplazan. ¿Okay? Fundamentalmente generan fallas normales. ¿Okay? Y todas esas fueron llevadas o son identificadas, ¿no es cierto?, en el sistema estructural de Carmen de Andacollo, donde se puede identificar como elemento fundamental la falla Andacollo propiamente tal, ¿no es cierto?, entre las norte-sur está falla Carmen, falla central, ¿no es cierto?, perdón, falla central, falla Tres Perlas, ¿no es cierto?, y lineamiento noreste que podrían corresponder a este evento del Alveano, pero que probablemente sean una reactivación de la estructura del norte-sur, del Aptiano. Ya lo vamos a ver más adelante en forma de dúplex. ¿Okay? Acá tenemos un video de lo que son las estructuras en la mina, ¿no es cierto? Este es nuestro modelo estructural. Ahí está la falla Andacollo. A ver, voy a poner el puntero, Andacollo, ¿no es cierto? Ahí está la falla Carmen. Aquí está la falla Tres Perlas, la falla central, ¿cierto? La falla Hermosa viene por ahí. Eso es en general nuestro marco estructural. Pasando a las litologías, tenemos identificado estas 6 unidades principales litológicas, ¿no es cierto? Primero, un marco, un rock wall, ¿no es cierto?, de andesitas y todas que corresponderían en lo que presentan en Parán y Pineda, ¿no es cierto?, el año 2000 en la hoja del área de Andacollo y Puerto Aldea, como la formación Quebrada Marquesa. ¿Okay? Luego están los pórfidos, primero pórfido dacítico, luego pórfido andesítico y riolítico, finalmente una brecha hidrotermal. Esta es una sección, en este caso la 52.540, en donde se muestran algunas de las fallas y estos pórfidos. Fíjense que los pórfidos, los dacíticos y los riolíticos son básicamente diques, ¿ya? Diques, y los dacíticos, estos anaranjados de orientación preferencial noroeste. ¿Okay? Integra a los pórfidos riolíticos también lo que se llama, lo que es conocido como el pórfido culebrón, ¿no es cierto?, tradicionalmente, que ya es un cuerpo un poco de mayor tamaño, digamos, pero el resto de esas litologías son prácticamente diques. Entonces, la unidad volcánica inferior que hemos identificado, ¿no es cierto?, muestra esta secuencia, más o menos las unidades se van repitiendo en general, pero muestra esta disposición en términos generales, parte con una brecha andesítica, ¿no es cierto?, que básicamente es una autobrecha, una andesita porfírica fina, ¿no es cierto?, que tiene hasta el 25% de fenocristales plagioclase hasta 2 milímetros de diámetro, una andesita porfírica media,
que tiene hasta 30%, ¿no es cierto?, fenocristales de plagioclasa, de cristal un poquito más grande, ¿no es cierto?, hasta 5 milímetros, y tiene una variación amigdaloidal, esta unidad, y está bastante, muy relacionada a las mejores leyes, digamos, en el sustrato volcánico de mineralización primaria, digamos. Luego una andesita microporfírica, ¿no es cierto?, con hasta 43% de cristales de plagioclasa, una andesita fanítica, ¿no es cierto?, porque no tiene más de 2% de fenocristales, y una andesita porfírica gruesa, ¿no es cierto?, que hasta el 50% puede tener de fenocristales con ya cristales bastante más desarrollados. Pasando a la unidad volcánica superior, identificamos a una toa, ¿no es cierto?, toa lítica, ¿no es cierto? Luego podemos encontrar toas cristalinas, ¿ya?, donde tienen menos del 10% de fenocristales, ¿no es cierto?, hasta 4 milímetros de diámetro, generalmente quebrados, ¿no es cierto?, los cristales en una matriz de ceniza, una toa vítrea, ¿no es cierto?, que tiene hasta 30%, ¿no es cierto?, de cristales, y como buena toba vítrea tiene, bueno, la presencia de fiames, ¿no es cierto?, de charts. Eh, em, Hacia arriba se identifica una lava traquítica que tiene una textura de flujo, principalmente por el alineamiento de las plagioclasas, ¿no es cierto? Y finalmente una roca volcanoclástica que son, bueno, formadas justamente por fragmentos y que son subredondeados hasta 20 milímetros. Luego encontramos toda la secuencia de intrusiones, ¿no es cierto?, que como dije son principalmente diques que pueden tener entre 5 y 25 metros de potencia, con una media de, serán 20 metros, son diques bastante estrechos y unas corridas de unos entre 50 y 150 metros. Primero encontramos el pórfido que hemos llamado pórfido dacítico medio, ¿no es cierto?, que tiene hasta 25% cristales de plagioclasa, ¿cierto?, con feldespato, potásico y máficos también, y en una masa fundamental que puede ser afanítica o fanerítica. Luego un pórfido andesítico que tiene poco desarrollo, lo hemos cortado poco este pórfido, pero tiene su ubicación bien definida en el tiempo, y es típico su color verdoso, ¿no es cierto? Y tiene muy pocos cristales, 10%, flotando en una matriz, fundamentalmente, una masa fundamental, la fanítica. Luego el pórfido riolítico, o pórfido A, que llamamos, que es lo que históricamente se ha llamado como pórfido culebrón, y tiene textura porfírica también, pero es una masa fundamental hasta el 50%, ¿cierto?, que puede ser fanerítica o afanítica. Tiene, qué sé yo, fenocristales de plagioclasa, feldespato potásico, ojos de cuarzo también tienen, ¿cierto?, y máfico. Y finalmente hemos identificado el pórfido llamado dacítico grueso, o pórfido D, que le hemos llamado, que es una roca intrusiva, ¿no es cierto?, con el 50% aproximadamente de cristales, ¿no es cierto?, de plagioclasa, feldespato potásico, ¿no es cierto?, en masa fundamental afanítica. Finalmente, tenemos una brecha, hay varias brechas en el yacimiento, pero fundamentalmente la que más destaca entre ellas es la que conocemos como brecha Hermosa, ¿ya?, que tiene un desarrollo bastante notable al este de Falla Hermosa, y que está formado por fragmentos polimíticos que están en su mayoría afectados por una intensa alteración hidrotermal, pero también a veces aparece intuida por algunos pórfidos que no tienen esta alteración, y que están fragmentados, craquelados, digamos. O sea, hay un tectonismo sobreimpuesto en esta brecha, y la verdad que es muy interesante esta brecha. A ver si alguno de
de la audiencia, algún colega de la audiencia se interesa en hacer una memoria o algo así, estudiantes que estén trabajando, sería interesante ver el rol que juega esta brecha en el sistema, que no lo hemos podido estudiar todavía. Y finalmente terminamos con, obviamente, la cobertura de gravas, ¿no es cierto?, que son las típicas gravas y de muy poco espesor, es lo que le dio un plus a este yacimiento. Ahí hay una sección, en este caso la 52.000 Norte, en un pit, ¿cierto? Se ve cómo se distribuyen las, las unidades. Aquí está la falla Hermosa, fíjense cómo baja. Todo esto es en la unidad volcánica superior, los colores más cálidos anaranjados de esto. Esta es la unidad volcánica inferior. Ahí están los pórfidos, ¿no es cierto? Dacítico, ahí está el riolítico, Culebrón, y ahí está la brecha. Un poco como para verlo en video. Vamos a ver que están los pórfidos estos, los pórfidos dacíticos, ¿no es cierto? Son estos cuerpos alargados, ¿no es cierto? Que son bastante finos, como pueden ver, ¿no es cierto? Luego los pórfidos riolíticos, ¿no es cierto? Ahí apareció la brecha Hermosa, ahí arriba, ¿no es cierto? Que está principalmente al este de esta falla, que es la falla Hermosa, ¿cierto? Y la secuencia ya de la caja, de la parte inferior, que es la andesita, ¿no es cierto? Y la parte superior, que son las toas, ¿no es cierto? La unidad volcánica superior. Respecto a la alteración y mineralización, tenemos acá lo que es alteración. Hemos tomado alteración y mineralización por la interdependencia que tienen estos dos aspectos, ¿no es cierto?, en el sistema mineralizador. Siempre la mineralización está intrínsecamente ligada a la alteración. En el caso de la alteración, hemos identificado estas zonas mayores, ¿no es cierto?, de cloridepidota, ¿no es cierto?, que correspondería a una zona propilítica, ¿no es cierto?, limitada por la falla de Andacollo. Zona potásica biotítica, la parte central, algo de feldespato con feldespato potásico, y la zona sódico-potásica vinculada fundamentalmente a la unidad volcánica superior, o sea, las toas, digamos, y la zona cuarzo-sericítica, que queda el mayor relicto que queda es justamente acá en lo que es el Cerro Tres Perlas. Queda poco cuarzo sericita en el yacimiento, lo que demuestra, y de alguna manera lo comentó también Víctor ayer, que hay una exhumación bastante importante en estos yacimientos. El cuarzo sericítico prácticamente no existe, o existe muy poco en Carmen de Andacollo. ¿Okay? Entonces, y en las zonas de mineralización, bueno, aquí tenemos la zona primaria, ¿no es cierto? Primario sin cavidades, en la parte más basal, que está bajo esa línea que es el techo dominante de sulfatos, ¿no es cierto? Y este es el primario con cavidades, y obviamente ya con incidencia supergénica, el enriquecimiento secundario débil y el enriquecimiento secundario fuerte, que como ustedes pueden ver tiene un desarrollo bastante pequeño, digamos. Es lo que se explotó inicialmente como supérgeno en Carmen, y que todavía quedan algunos relictos que se extraen en los planes por hipógeno, pero algo todavía sale de supérgeno. Y un lixiviado bastante también estrecho, y una cobertura de gravas, como dije recién arriba, muy, muy finita, que se alcanza a ver ahí. Ahora llama la atención esto, el tema de la falta de la zona de óxidos. Yo la verdad que no he podido participar de todas las conferencias, pero de todas las exposiciones, pero no sé si esto es algo común en este tipo de yacimientos, pero acá en Carmen no está desarrollada la zona de óxido, y lo que pensamos es que primero,
Para que haya óxido, nosotros, una vez que el primario es expuesto a los fenómenos supergénicos, ¿no es cierto? Y ocurre esta lixiviación natural, ¿no es cierto? Con generación de ácido sulfúrico e hidróxido férrico, ¿no es cierto?, donde el cobre entra en solución y empieza a bajar, ¿no es cierto?, en la columna, en tanto encuentre una roca reactiva, ¿no es cierto?, y minerales disponibles, va a precipitar óxido de cobre. Pero si ese ambiente no es reactivo, la solución sigue migrando. ¿Y cuál es un ambiente no reactivo? Justamente la presencia importante de alteración cuarzo-sericítica, que quiere decir que en la anterior, estos relictos cuarzo-sericíticos que ahora están en Carmen de Andacollo, inicialmente no debe haber sido así, debe haber sido bastante importante la zona cuarzo-sericítica como para que las soluciones no reaccionaran y finalmente llegaran a alcanzar a la tabla de agua y en la zona de reducción recién pudieran precipitar los sulfuros secundarios. Ahora, esa zona más ácida, ¿no es cierto?, que genera la alteración fílica, ya no está, por eso que se asume como una exhumación bastante importante de esa zona. Vamos a ver con un poquito de detalle qué es lo que ocurre en cada una de las zonas. En la zona propilítica, ¿no es cierto?, está la alteración, obviamente, clorita, pirita, calcita, albita, anquerita, rutilo y actinolita se han identificado y donde la mineralización principal es pirita, ¿no es cierto?, o pirita con un poquito de calcopirita, hematita, ¿no es cierto?, calcopirita, y algo de magnetita. Acá hay una microfotografía, ¿no es cierto?, en donde muestra esos minerales presentes. La alteración biotítica dentro de la zona potásica, ¿no es cierto?, está dada principalmente por la biotita secundaria, ¿no es cierto?, que en este caso flogopita, principalmente con cuarzo y menor feldespato potásico. ¿Okay? En zona primaria sellada, bajo techo de sulfato, ¿no es cierto?, se encuentra también yeso y anhidrita. La mineralización principal en este caso es pirita, calcopirita, magnetita, calcopirita, calcopirita moli, ¿no es cierto?, y calcopirita bornita. Principalmente ocurren en las vetillas tempranas, ¿cierto?, con las EDM, EB y A, y también como diseminaciones. Hay una imagen de una vetilla EDM que ha sido, donde se le ha sobreimpuesto una vetilla A, una vetilla de cuarzo. ¿Okay? Esto es una microfotografía. Alteración, feldespato potásico, en la zona potásica, ¿no es cierto? Perdón. Discúlpenme, estoy viendo el cronómetro, no me quiero pasar demasiado. Dada fundamentalmente, obviamente, por el feldespato potásico, ¿no es cierto?, y con menor albita y biotita, y en zona bajo techo de sulfato o primario sellado, roca primaria sellada, ¿no es cierto?, ocurre como es obvio, yeso si ha sido hidratada la anhidrita y si no, como anhidrita, ¿no es cierto? Principalmente la mineralización es aquí calcopirita bornita, ¿no es cierto? Y ocurre un interesante contenido de sulfuros en esta unidad, probablemente por la reactividad principalmente esto ocurre en las andesitas porfíricas medias, ¿ok? Y se acentúa en la versión amigdaloidal de esta andesita. Ahí podemos ver una vetilla EDM, ¿cierto? En la zona de la unidad superior, ¿no es cierto?, volcánica superior, donde predominan las TOA, la alteración fundamental es la albita, es la que predomina en esta zona.
hay menor feldespato, sílice, ¿no es cierto? Y la mineralización principalmente está diseminada, ¿ok? Y es fundamentalmente pirita, calcopirita y un poquito de bornita. Ocurren algunas vetillas y matriz en fragmentos, ¿no es cierto?, de las rocas volcanoclásticas. Acá hay una imagen de un contacto de una toba cristalina con una toba vítrea y la albita penetrativa en ambas. A veces es muy difícil ver la textura de las rocas. Y aquí está el típico chart, ¿no es cierto?, relleno con cuarzo, magnetita, ¿no es cierto?, y algo de calcopirita. Hacia la zona de transición potásico-fílica tenemos las típicas vetillas, ¿no es cierto?, vetillas B, ¿cierto?, de cuarzo moli, con calcopirita, y que en la zona de primario sellado obviamente también aparece anhidrita y eso. Pero básicamente este evento transicional está dado por las típicas vetillas B, ¿no es cierto?, con cuarzo moli. Aquí tenemos una muestra donde se presenta una relación de corte de vetillas, ¿no es cierto?, desde las vetillas tempranas, ¿no es cierto?, con la vetilla A, ¿cierto?, que corta a una EDM, ¿cierto?, y todas cortadas por una vetilla B, cuarzo moli. Pasamos ya a la zona fílica, donde la alteración principal es la cuarzo sericítica, como veíamos, ¿cierto?, que está representada por cuarzo, sericita, hilita y un poco menor de fengita, ¿cierto? Y que ocurren principalmente, como todos sabemos, en los halos de la vetilla, cuya sutura está dada principalmente por pirita y en menor proporción por calcopirita. También se ha identificado algo de moli, como se ve ahí. Esta es una microfotografía de una vetilla D, ¿no? La alteración ya más tardía, ¿no es cierto?, fílica tardía, pensamos que pueda ser ubicada como fílico tardío, esta zona en donde tenemos el desarrollo de vetillas de cuarzo grosso bastante grueso, que generalmente uno le llama diente de perro, ¿no es cierto?, que tienen algo de cericita y arcillas, ¿no es cierto? Y la mineralización principal es pirita, y aquí aparecen las sulfosales y también aparece em, em, bueno, terantita, tetraedrita como sulfosales y en menor proporción enargita, ¿no? Hay algo de mercurio en este evento que está incluido en la red cristalina de las sulfosales, ¿ya? Eh, esta zona es una de las principales aportadores, aunque de bajo contenido de arsénico. Hay muy poco arsénico en este yacimiento y poco mercurio también, pero este es el evento donde más se distribuyen estos elementos, aunque no es en el caso de mercurio el evento que tiene la mayor cantidad concentrada de mercurio. Esto es muy bajas eh, proporciones y están básicamente distribuidos en torno al pórfido culebrón. Ok. Ahí se ve, ¿no es cierto?, la vetilla. Esta es una vetilla que le hemos llamado E, ¿cierto?, que es de cuarzo grueso, oqueroso, con pirita y tenantita en este caso, y con halo de sericita. ¿Ok? Ya casi hacia las etapas finales de lo que está representado en la columna de rocas del yacimiento, entramos a la alteración mectita siderita baritina, donde tenemos la presencia de pirita y también sulfosales,
Y aquí aparece el cinabrio, y si bien está muy restringido en todo lo que es el yacimiento, este sería el evento que concentra el cinabrio. Como ustedes saben, el cinabrio tiene un contenido, porcentaje de mercurio mayor. Está muy poco distribuido en el yacimiento, pero este es el evento que lo concentra principalmente como cinabrio. ¿Okay? También controla el oro, y lo que uno puede ver normalmente son este tipo de vetillas, ¿no es cierto?, de siderita o algunas de baritina con pirita, calcopirita y cinabrio. Ahí hay una vetilla de calcopirita, pirita, cinabrio y un cúmulo de cinabrio. Es una microfotografía del cinabrio. Y ya finalmente la alteración supergénica, que como todos sabemos, ¿no es cierto?, está básicamente representado por los sulfuros secundarios, ¿no es cierto?, en este caso principalmente calcosina, muy poca coelina, sobre la pirita en el enriquecimiento fuerte, y como sabemos en el enriquecimiento débil sobre pirita y calcopirita, ¿no es cierto? Acá hay una tabla que intenta mostrar las relaciones paragenéticas de los dominios de alteración, esto donde están los minerales, ¿no es cierto?, y los distintos eventos de alteración, ¿no es cierto?, desde el tardimagmático al argílico. Y en la siguiente hay una tabla en donde relaciona la mineralización, ¿no es cierto?, los minerales con estos eventos de alteración. ¿Okay? Ahí están los, en la parte más tardía del dominio de argílico supérgeno, ¿no es cierto? Aquí están los fílicos, ¿cierto? Con mucha pirita. Eh, Fíjense la proporción que hay entre piritas y calcopirita. Este es tal como se conversaba ayer, es como los inicios del aumento del total de sulfuros en estos tipos en los pórfidos, ¿no es cierto? Y aquí vemos la relación que existe entre pirita y calcopirita, y el resto. Prácticamente el 60% es pirita, cerca del 35% de calcopirita, y el resto de los minerales solamente constituye cerca del 5%. Es más bien marginal. Eso da una idea de lo que era el enriquecimiento supergénico de Carmen de Andacollo comparado con el total del depósito, digamos, que era bastante pequeño. Acá hay un video sobre lo que el rasgo llama actualizado, ¿no es cierto? Y lo que tenemos como zona de mineralización, cómo afloran actualmente en el rasgo. Estas son secciones, ¿no es cierto?, cortes en sección, mostrando la delgada, el delgado blanque de enriquecimiento y la poca grava que tenía este proyecto. Ok, eso como descripción de lo que hemos conocido del yacimiento Carmen de Andacollo. Ahora, respecto a algunas ideas respecto a los aspectos genéticos, primero, lo que nosotros vemos concretamente, este es un modelo de bloque de leyes, ¿no es cierto?, en una sección, vemos primero que está claramente controlada la mineralización, en primer lugar, por la porosidad de las rocas piroclásticas. ¿Ya? Antiguamente a todas estas zonas se les llamaba como traquitas, ¿ya? Sí, composicionalmente podría ser, pero lo que a nosotros nos interesó desde el punto de vista más minero, digamos, ¿no es cierto?, más, eh, eh, es que estas en definitiva son todas, y que las todas son porosas. Por lo tanto, todas las soluciones que llegaron a esta
esta caja, ¿no es cierto?, se vieron favorecidas por la porosidad de este paquete de TOAS, y por lo tanto generó mayor contenido de sulfuro y mayor, en definitiva, mayor ley, ¿no es cierto? Otra cosa que hemos visto, que en la zona de la unidad volcánica inferior, en dominio andesítico, principalmente la mineralización está en betí, fractura y muy poco diseminado, contrario como es en la zona de TOAS, ¿cierto? Posteriormente lo que vemos es que también dentro de la zona de andesita hay un control de las andesitas porfíricas medias, que era lo que yo hablaba recién, que tienen una versión amigdaloidales, donde sube bastante la ley debido a la porosidad y a la reactividad de esa roca, ¿ok? Y bueno, finalmente, pórfidos dacíticos, que son estos, ¿no es cierto?, como precursores importantes de soluciones, pero como vamos a ver después, no los únicos, al parecer, no los únicos. En cuanto a la preparación estructural para este yacimiento, lo que pensamos que, como veíamos recién en el aptiano, están estas estructuras asociadas, ¿no es cierto?, a la falla de Atacama, ¿no es cierto?, a los últimos movimientos de la falla de Atacama, y considerando este fractal, que es una muestra de mano orientada, ¿no es cierto?, en el rajo, donde podemos ver un dúplex, ¿no es cierto? Y nosotros asumimos que es lo que habría ocurrido, ¿no es cierto?, tal como se ha conversado en otras presentaciones, de que efectivamente esto es lo que habría ocurrido en Yacimiento Carmen de Andacollo, y que se ve mucho más claro en esta otra fotografía, que es una fotografía de una muestra, de mi muestra regalona que tengo en mi escritorio, en donde se ve claramente el dúplex. Este es un cobre nativo, y fíjense qué casualidad, ahí eso rojito que se ve es cinabrio. Y justamente el cinabrio está relacionado fundamentalmente a estas fallas norte-sur, fíjense, y cercano a este sector del yacimiento. Es muy, muy querida esa muestra, porque habla muy, muy bien de la génesis del yacimiento. Entonces, ya hacia, bueno, como planteaba Cade, hay otro set, ¿no es cierto?, oeste, que reactivaría probablemente estas fallas que forman el Pulapar, ¿no es cierto? Y finalmente estaría esta falla, ¿no es cierto?, del Campaniano cortando toda la secuencia y moviendo todos los bloques, y dejando de esta manera, ¿no es cierto?, esto que es un rompecabezas. Es súper entretenido, Carmen Landacoyo, para modelarlo, porque está desarmado entero. Entonces hay que ir armando las piezas ahí para ir haciendo los modelos. Es muy entretenido. Esta es una imagen compuesta entre un plano de estructuras de Dayton y la estructura de Carmen de Andacollo, y lo que estamos proponiendo, ¿no es cierto?, que con la comprensión alveana, con esos sigma, donde el sigma 3, ¿no es cierto?, es en esta dirección, habría favorecido, ¿no es cierto?, la intrusión de estos pórfidos dacíticos, como digo, como mostré antes, que son fundamentalmente diques. Estos son los pórfidos riolíticos, que tienen en general una tendencia más norte-sur. Y esto concuerda con lo indicado por Miguel Montes en su trabajo del 2018, donde suma nuevas edades, ¿no es cierto?, al sistema, y aquí están los pórfidos datados en este orden, ¿no es cierto?, de 107 a 105 millones de años, ¿cierto?, en uranio plomo. Y luego con los otros esfuerzos que generarían estas estructuras noroeste también, y que son el background, digamos, de todo el sistema de vetas relacionadas, ¿no es cierto?, y que son auríferas, ¿no es cierto?, y que le han dado tanta historia a Andacollo, ¿no es cierto?, desde tiempos
caicos que se explota el oro acá. Que también, y eso sería ya más cerquita del seno mañana, ¿no es cierto? Que según justamente Miguel estaría entre los 103 y 100 millones de años. No sé cómo anda con el tiempo, pero queda poco tiempo. Ya, me voy a apurar, Claudio, para dejarte un espacio. Bueno, estas son las dataciones que están disponibles por Miguel. Bueno, estas son las antiguas dataciones. Aquí se incluyen los negritos, que es un pórfido satelital, ¿no es cierto?, ubicado al noreste de Andacollo, donde se suponía que podrían ser un sistema posterior, pero o sea, que podría ser posterior a Carmen de Andacollo, que Carmen de Andacollo podría ser posterior, perdón, a los negritos, pero las nuevas dataciones de Miguel indican que en realidad es parte del mismo sistema. Todo está muy unido probablemente con un origen magmático en el batolito de Tablaralúmen, ¿no es cierto? Y aquí están las dataciones de Dayton. Hay una cosa que nos interesa para terminar ya, ver, es que si nosotros hemos encontrado o no hemos encontrado el protor en Carmen de Andacollo. Este es un esquema de sílito, ¿no es cierto?, en donde muestra el porfio original, ¿no es cierto?, el más temprano, ¿no es cierto?, el que generaría todo este sistema mineralizador, un porfio intramineral en este sector, ¿no es cierto?, y aquí un porfio más tardío y ya un postmineral acá abajo. Lo que muestra esto, bueno, y esto nosotros podemos ver que en este caso tenemos un contacto entre andesita, que sería esta parte, ¿no es cierto?, esta parte de la caja, ¿no es cierto?, que es esto, y esta parte que es un pórfido B, que está en contacto con la andesita, pero que más bien correspondería a esta parte de acá. ¿Por qué? Porque estas vetillas EDM están truncadas. Fíjense que no pasan hacia el área del pórfido B. Ahí van las vetillas EDM. Están truncadas. Si esto fuera realmente el origen de toda la mineralización, estas vetillas deberían seguir, pero están truncadas. Por lo tanto, lo que estamos proponiendo que que debería ser el pórfido original, creemos que aún no lo hemos descubierto. Eso sería, Claudio. Te doy el paso a la parte más minera. Tú me vas diciendo, yo te activo el... Gracias, Víctor. Bueno, de alguna forma, Víctor ha hecho una actualización del conocimiento al tener este rasgo abierto. Dale, por favor, avanza y vamos a entender qué significa eso en el desarrollo un poco y también una actualización de lo que ha sido la operación de Carmen en este mismo yacimiento que mostraba Víctor. Y un contexto un poquito histórico, creo que importante, y Víctor lo comentó recién, esta es una zona muy antigua de lavaderos de oro, ¿no es cierto?, aguas abajo, o en el mismo sector muchos laboreos, y lógicamente al inicio nosotros nos encontramos con muchos labores subterráneas antiguas, incluso tal como indicaba prehispánicos, ¿sí? Eso está bien definido y hay mucha documentación al respecto. Lo otro, en el siglo XIX, la producción de cobre, también se ve, hay algunos registros, ahí estuvimos viendo un informe de Casimiro Domeyko, el hijo de Ignacio Domeyko, que también era ingeniero de minas y que estuvo aquí a mediados, ¿no es cierto?, del siglo XIX, también visitando la producción de cobre en los mismos distritos donde estamos trabajando nosotros actualmente. Ya en el desarrollo de los años 60, 70, 1960 al 90, INAMI tiene lógicamente una participación importante en tratar de juntar todos los empresarios a nivel escala familiar o industrial de baja escala
y transformar toda esta área en un solo yacimiento, y finalmente decide un proyecto que a lo mejor muchos de ustedes vieron en la prensa y en los años 80, que Enami difundía, que era Andacollo Oro, que es lo que es compañía minera fue compañía minera de Dayton, que ya que es lo que en la fotografía de la derecha sale en primer plano, el rajo y las pilas de lixiviación que están abajo, y Andacollo Cobre, que en estricto rigor es un poco lo que es hoy día Carmen de Andacollo. En ese tiempo, después de las licitaciones, comenzó Andacollo Oro en primer lugar, un par de años antes, podríamos decir por ahí por el año 92, 93, 94. Y Ore Resources comenzó con la explotación de los primeros bancos, el enriquecimiento secundario, en un yacimiento que tenía del orden de 30 y tantos millones de toneladas, y una planta de producción de cátodos, y evaluando la alternativa de ir al primario, que es lo que estamos explotando hoy día, con una concentradora, ¿no es cierto? Y lo que posteriormente, el año 2007, fue adquirido por Teck, quien es el propietario hoy día, manteniendo todavía Enami, tal como se ve, y lo señalo en la lámina, un 10% de la propiedad. Muy similar a la situación que ocurre en Quebrada Blanca. Quebrada Blanca también mantiene un porcentaje, o sea, perdón, Enami similar. Aquí se ve, y dale la siguiente, Víctor, también, no veamos al tiro la concentradora. Entonces, el año 96, un par de años después de lo que fue Andacollo Oro, comienza Andacollo Cobre con Ore Resources, y comenzamos con una planta de cátodos de 20.000 toneladas, mediana minería, pero creo que esto fue fundamental para poder habilitar bien la explotación de la parte profunda, debido a que hizo la extracción, el stripping, podríamos señalar, y dejó una razón estéril mineral de 0.2, o sea, es prácticamente el yacimiento abierto completamente, lo que posibilita a lo mejor transformar el año 2009, la ingeniería la estuvimos desarrollando desde el año 2005 al 2009 aproximadamente. La idea fue empalmar ambos proyectos. El proyecto originalmente de cátodos terminaba el año 2008, por eso está señalado ahí algo muy especial, desde el año 2008 hasta el año 2021 todavía tenemos algunas producciones de cátodos, pero ya es mínima de la planta, está en un 10% de lo que era la capacidad de la planta de cátodos. Y la concentradora comienza ya su operación, esta nueva concentradora, el año 2009, y las reservas llegan hasta el año 2036, de acuerdo al tratamiento y la producción de concentrados como la tenemos hoy día. Mira, dale una enter ahí, sale, parece la información un poquito más de lo que tenemos. Ahí se ve en esa imagen el rajo actual, después de 25 años aproximadamente de explotación. Son bancos de 10 metros los que ven atrás. Las reservas actualmente están del orden de 300 millones de toneladas. Nosotros cuando comenzamos el proyecto de la concentradora teníamos más o menos del orden de 500 millones. Lógicamente se ha venido consumiendo, y también la exploración ha venido aportando un poco más en algunos sectores, pero lógicamente el distrito está bastante restringido, porque lógicamente tenemos centros urbanos que están por todos los costados de la operación. O sea, esto tiene un límite que está señalado principalmente por los radios urbanos de la ciudad de Andacollo y las localidades que están a un costado. Las leyes de cobre del orden de 0,31, cuando comenzamos creo que era un poquito, el promedio era 0,34, ha venido disminuyendo lógicamente porque ya han pasado 10 años y ya podríamos indicado, hemos sacado el corazón de la sandía y estamos ya en los sectores de ley un poquito más baja, igual que, pero también quedan algunos sectores en estas fases de expansión que vamos o va creciendo el rajo, con algunos sectores de leyes de 0,4 hasta puntualmente a veces 0,5, pero en promedio es como la ley media que se señala ahí, que son esa es la ley media de las reservas actuales. Hablo de reservas, recursos, es un poco más, un número no tan grande, pero también es importante, y también que está un trabajo que también lleva el equipo de Víctor que acá y de exploraciones. Con leyes de oro, del orden de 0,11, algo de molibdeno también, renio, el renio importante también, pero lógicamente nosotros dentro del proceso actualmente, lo comercialmente hablando, es el cobre y el oro solamente en el concentrado. Una concentradora
55.000 toneladas por día, y por lo tanto son 20 millones de toneladas al año, lo cual en esa reserva, si lo ven en la calculadora, llegamos aproximadamente al año 2036, que sería la vía útil en la etapa que estamos actualmente. La explotación a rajo abierto, ¿no es cierto? Chancadores, hay una serie de chancador primario, ¿no es cierto? Hay 3 chancados, también tenemos, se embarca por el puerto de Coquimbo. La mina está a 1000 metros sobre el nivel del mar, lo que se ven ahí son la gerencia general y detrás las oficinas de operaciones mina. La planta queda al costado izquierdo, no se alcanza a visualizar en esa imagen, pero de todas maneras al lado derecho, a 500 metros tenemos del orden de, a 500 metros, 10.000 habitantes, que es la cantidad de habitantes que tiene la ciudad de Andacollo. Y eso justamente es lo que esto último es fundamental, tal como digo ahí, cómo aseguramos el desarrollo con una ciudad tan cercana. Y eso creo que para lo que es el tema de, incluso en la misma exploración, siempre tenerlo presente el hecho de dónde uno está buscando o está evaluando un proyecto, porque no se puede explotar de la forma tradicional como es la mayoría de los yacimientos. Vamos a ver aquí algunas consideraciones, muchas de ellas que hemos venido desarrollando, yo creo la mayoría a través de estos años, porque hay que ir generando innovación. Sabemos que el mundo ha venido cambiando y nosotros tenemos que asegurar, por ejemplo, el tema de la tronadura, como se ve ahí, con un bajísimo nivel de vibraciones, bajo nivel de ruido, se controlan los ruidos en el día, en la noche, en toda la periferia del Rajo. En el tema de tronadura, exactamente, tal como se señala aquí en esta lámina, los controles de vibraciones, estudios de multionda que estamos desarrollando, data análisis, mucha información, todo lo que es inteligencia artificial hoy día está muy presente, no solamente en este ámbito, sino en la planta y en todos los procesos. La tecnología de explosivos hemos desarrollado, estamos trabajando e hicimos pruebas con detonadores inalámbricos, de tal forma de poder asegurar y poder ir determinando, de acuerdo a las condiciones meteorológicas, el tipo de tronadura y de qué forma tenemos que realizar la tronadura. La que sale al costado derecho es una tronadura de doble capa junto con una tronadura convencional, que es un sistema que también lo innovamos y lo desarrollamos nosotros en Carmen de Andacollo. Al costado derecho ustedes ven con material inyectado mucho más alto y con un banco tradicional, con explosivos en los 10 metros. En cambio, en el lado izquierdo, lo que dice tronadura doble capa, lo que era una tecnología que se usaba en Australia para el High Intensity Blasting, para hacer una tronadura de alto nivel de intensidad para poder reducir el perfil granulométrico hacia la concentradora. Nosotros lo transformamos no con alta intensidad, sino también son 2 layers que permite reducir el tamaño, el tema de vibraciones y la eyección de material. Ustedes pueden ver ahí la cantidad de material que se levanta en ese tipo de tronadura versus una tronadura habitual como la que está al lado derecho. Eso en el fondo actúa la mitad del banco como taco, al tronar la parte superior, y en forma posterior, cuando ya está tronado, quedó iniciado la segunda parte, y la parte de abajo va con un aumento del factor de carga un poquito superior, que permite regular la fragmentación del sector, y lógicamente dividimos en 2 partes lo que es el banco de onda, y por lo tanto la percepción de una tronadura de este tipo. Muchos de estos desarrollos generan algunos temas metalúrgicos, con los cuales hemos tenido que ir trabajando mucho con lo que hoy día se entiende como mine to mill, de tal forma de que todas estas iniciativas en el lado minero no afecten el proceso industrial en la concentradora. A la larga sí sabemos que hay un impacto grande, pero de qué forma lo atenuamos y buscamos el punto de equilibrio, de tal forma de que los sensores que están en la periferia de la mina puedan reportar un bajísimo nivel de vibraciones y de ruido también, reducción de material particulado, como también se señala ahí, y tal como se indica más abajo, gases y ruido. También se miden todo lo que son gases y se mantiene todo lo que es ruido en tiempo real. Antes la tronadura, y las 24 horas, día y noche, tenemos que tener un control e incluso detención de las operaciones si la dirección del viento va en un cierto ángulo
y lógicamente empezamos a superar, qué sé yo, los 50 decibeles en el día o 45 en la noche, dependiendo las normas que corresponde que tenemos que respetar. Vamos a la siguiente, Víctor. En tema de tronadura, solamente y en imágenes, ahí se puede ver al costado izquierdo, todos esos puntos son estaciones meteorológicas que tenemos dentro del rajo, el cual se mide en tiempo real, se están midiendo constantemente lo que son las direcciones, velocidad de viento, PM10, PM2,5 y una serie de otras indicaciones. Todo está reportado a una sala, igual que el despacho o la sala de control de la concentradora, una sala de medio ambiente que también están en comunicación. Hoy día estamos modificando a una sola sala de control grande donde esté la concentradora, la mina y medio ambiente. Medio ambiente aquí es fundamental porque ellos, dependiendo de esta información, es el control de los puntos de extracción dentro de la mina y las tronaduras también. Ustedes, al costado inferior derecho se ve un Zeppelin o un globo bastante grande y esto permite, estos mismos controles que tenemos a nivel de superficie los tenemos a 150, entre 100 a 150 metros de altura y están ubicados en los sectores donde hay otros centros urbanos alrededor de la faena y tenemos que controlar, como se ve en esos informes que están más arriba, la dirección de los vientos, los pronósticos y el programa de la tronadura y posteriormente qué fue lo que ocurrió realmente, y esto está en un lugar abierto hacia la comunidad, hacia la autoridad, y es monitoreado y es auditado constantemente, más que una faena que está tan cerca de La Serena. Yo diría prácticamente en promedio tenemos, en promedio al año, cada un día y medio, una visita o auditoría o control de la comunidad o de alguno de los organismos reguladores de la minería. Por lo tanto, estamos muy acostumbrados a estar preparando información para estar desplegando y mostrando qué es lo que ocurrió en tal momento o por qué motivo se escuchó un equipo en este otro momento y las medidas que fueron tomadas en la operación. Vamos a la siguiente, Víctor. Otros controles adicionales, por ejemplo, el uso de onda electromagnética, tal como se ve en la parte superior, ahí, en la antena que está mostrando ahí Víctor. La mina está cubierta con una serie de antenas, hubo todo un desarrollo junto con otras dos empresas, pero prácticamente hicimos todo el monitoreo, la etapa de pruebas piloto y desarrollo aquí en esta faena, que permite la precipitación en forma acelerada del material particulado, o sea, en algún momento que se genere material particulado o de la tronadura o por el uso de los camiones, lo ideal con sistemas de este tipo es rápidamente generar como un domo electromagnético y también al mismo tiempo una precipitación rápida de los materiales. Los caminos, tal como se ve en una estación con diferentes tipos, controles, estoy viendo ahí lo que tenía señalado. La humectación de las frentes, todas las frentes que están en extracción con equipos de carrilla tienen que estar constantemente con diferentes mecanismos. Hemos probado varios sistemas al interior de la mina, monitoreo online de ruido, detección, ¿no es cierto? A ver, voy a correr aquí un segundito, que me está tapando la vista. Voy a colocar al lado. Monitoreo online de ruido, tal como indicaba, detención de las operaciones si corresponde, barreras acústicas, tenemos en algunos sectores unas barreras altas, se ven desde afuera, ¿no es cierto?, frente a las comunidades que están más cercanas, gestión operacional de ruido, material particulado, gases, olores y sistemas online en general. Otros controles más que tenemos, tanto en la planta, puerto, todo esto va sumando en todos los chancadores con sistemas, ¿no es cierto?, de mitigación, de espuma. El domo, ese domo grande que ustedes ven ahí recién conversábamos al comienzo, son del orden de 150.000 toneladas que tiene de mineral dentro del domo. La serie de aspersores, estaciones de monitoreo de material que las veíamos y comentábamos recién, tanto en Andacollo como dentro de la faena. El encapsulamiento de las tolvas de descarga en las plantas, ¿no es cierto?, de prechancado. El domo ya lo comentaba.
control de polvo con los caminos, cierre de mallas, camiones de concentrados cubiertos, la bodega del puerto hermética, ¿no es cierto?, con presión negativa, zona de descargas de concentrados dentro de la bodega, o sea, los camiones dentro tienen que entrar y hay todo un sistema adentro de la bodega, correa con cubiertas también, bodega con filtro, barredoras, el punto 15, tal como indica, son barredoras que están en el puerto, ahí se ve el puerto, una vez que o se está en las operaciones constantemente, se está haciendo aspirado, barrido de todos los sectores, y también hay estaciones de monitoreo, instalación de puerto certificado. Dale, Víctor, sigamos. Monitoreos de PM10, ya no habíamos pavimentación asfáltica al camino completo al llegar a la faena, y dentro de la faena también es necesario, y dentro del rajo varios sectores con todos estos sistemas que prácticamente se ve como casi asfaltado muchas veces. Control de rutas, el control y monitoreo de los vehículos, tanto dentro de la faena como fuera. Todas las camionetas tienen un sistema en el cual las podemos identificar, tienen que andar a una velocidad, tenemos caminos de bypass para no entrar a los radios urbanos y poder circular con nuestros vehículos y asegurarnos y dar la garantía, y eso está debidamente registrado también y es reportado. Barrido y aspirado en todo. Y la lámina que está abajo es lavado de las camionetas a la salida de la faena. Cualquier vehículo que sale en la faena tiene que ser lavado. Dale, Víctor. Arriba se ve el barrido de las calles de Andacollo, tenemos camiones barredores que limpian las calles, lavado de las calles, que es la foto que sale abajo. Nosotros periódicamente, o sea, no, constantemente estamos, y hay un programa que con la municipalidad vamos haciendo el lavado de todas las calles, lógicamente el material particulado que están de alguna forma en un porcentaje importante, son también los vehículos que circulan en general, por lo tanto hay que mantener todas las rutas bastante limpias y fuera, sin polvo. Y así sucesivamente, aplicación de sal en los caminos rurales que están alrededor también, tránsito por la ruta bypass, especialmente que diseñamos, ¿no es cierto? Y la extracción, y hemos comenzado, bueno, ya hicimos uno, ahora estamos en el segundo proyecto de retiro de los relaves, estos relaves grandes que están dentro de la ciudad de Andacollo, y que lógicamente cuando un día ventoso, lógicamente el material genera material particulado, por lo tanto es un trabajo que tiene que ser coordinado con la autoridad y lógicamente si hay dueños del relave y todo bien coordinado. A ver, dale, Víctor. En línea general, bueno, ahí hay una imagen, cómo se ve nuestra faena, los caminos interiormente ustedes lo pueden ver. Esto está mirado desde el norte hacia el sur de ahí empieza a bajar hacia el río Limarí, de aquí donde estamos con el observador hacia nuestra espalda, viene todo lo que baja hacia el río Elqui, podríamos decir estamos en un plató que está justamente entre medio de las dos cuencas. Y en línea general, importante evaluar, valorizar, al valorizar depósitos mineros de este tipo, sobre todo en la franja costera, que son sectores más agrícolas o ciudades más cercanas, es fundamental introducir dentro de la matriz de costo una serie de temas como lo que acabamos de ver. Esto es una muestra solamente, porque en todo lo que es agua subterránea, lo que es en muchos otros aspectos, también tiene una carga importante, y lógicamente al hacer la evaluación de un proyecto, el que sea posteriormente, tiene que estar considerada en la estructura de inversiones, en la estructura de costos, y puede tener un impacto relevante en lo que finalmente es el recurso minero, las reservas, y finalmente en el NPV del proyecto. Eso queríamos. Hoy día tiene que hacer un trabajo muy, muy detallado en conjunto con lo que es minería, medio ambiente y comunidades. Ok, nos pasamos unos 4 minutos, pero sería nuestra presentación. Ok. Estás en mute, Gabriel. Muchas gracias.
tenemos algunas preguntas. La primera de ellas para Víctor. Las vetillas EDM, ¿vienen con la importante mineralización de sulfuros de cobre? Si son importantes en términos de ocurrencia, ¿definen alguna área del yacimiento? Bueno, las vetillas EDM están generalmente, se encuentran en la caja andesítica, y relacionadas a las intrusiones o cercanas a las intrusiones que hemos visto, pero no estrictamente relacionadas por lo menos al pórfido B, que es el más temprano. Por eso que nosotros pensamos que probablemente haya otro pórfido o otro pórfido más temprano, digamos, que pudiera ser el origen de todo esto. Las vetillas EDM, si bien traen mineralización primaria de calcopirita bornita, no son los que aportan la mayor cantidad de sulfuros, ¿ya? Pero obviamente son importantes en todo el desarrollo del sistema. Y la otra pregunta, ¿cuáles son los eventos que aportan el oro? ¿Y cuáles son los más importantes? En el ámbito del pórfido, en realidad el oro está relacionado prácticamente a todos los eventos. Hay algo de oro en todos ellos, desde los más tempranos, pero obviamente se concentra más en los eventos más tardíos, ¿ya? Bueno, Pensamos que básicamente, a ver, Andacollo y Dayton, Carmen de Andacollo y Dayton, pensamos que básicamente son parte del mismo sistema, ¿ya? Solamente Andacollo muestra la parte más profunda del sistema y Dayton sería la parte más somera del sistema, ¿no es cierto?, de baja sulfidización, que debido a todo el set estructural de fallas normales, ¿no es cierto?, ha bajado de nivel y en este minuto lo encontramos a la misma cota, digamos, pero es una parte más alta del sistema. bueno, espero que haya respondido a la pregunta de Pedro Pablo. Ahora hay otra, también de Pedro Pablo, me parece que ¿cuáles son los planes de remediación de los relaves antiguos? Tal vez podríamos repetir esa parte de la presentación. Claro. En realidad, Andacollo tiene una cantidad de relaves antiguos de pequeña industria, a pequeña escala, y podríamos decir son del orden de 30 o 40 depósitos de relaves que están dispersados en diferentes sectores. Todos los que estaban dentro de lo que fue el yacimiento de nosotros, hubo todo un tema de manejo que fue al comienzo del proyecto, hace 25 años atrás. En el transcurso de los últimos años, dentro de los programas de acercamiento con la comunidad y de aporte con las autoridades locales, se ha visto la posibilidad también de los sectores más importantes, a lo mejor en el centro de la ciudad, retirar algunos de estos depósitos. En primer lugar, fue a modo de investigación, ver la viabilidad técnica de hacer un trabajo de ese tipo, y lógicamente eso fue tomado y fue trasladado al interior del depósito de relave de la compañía, que ustedes lo veían al comienzo, y en la medida que vaya subiendo lo va a cubrir, o sea que iría todo dentro de un mismo depósito, pero eso en forma experimental. Ahora estamos en un segundo trabajo que está el equipo comunidades, la autoridad, y con otro depósito que está muy al centro de la ciudad. Yo creo que eso está en evaluación en este momento. Bueno, esa era la última pregunta.
Y creo que con eso podemos dar por cerrada la presentación de TEC. Muchas gracias, estuvo muy interesante. Gracias. Chao. Hasta luego. Ok, Chao. hasta luego a todos los colegas.